Buenas tardes o casi buenas noches. Un gusto enorme iniciar este nuevo año con el segundo año de reflexión bioética. El año pasado abrimos este espacio de alguna manera dando continuidad a otros espacios, ¿no? Como el Jueves Bioético, que durante un buen tiempo aprovechamos y en el periodo de la pandemia fue excelente espacio para seguir relacionándonos. Así es que este año hemos iniciado con un tema que ya desde el año pasado lo teníamos en agenda. Así es que gracias a Togarma por nuestra, además de miembro, asesora de la directiva actual por ser pasada presidenta y la organización de esta reflexión bioética en enero del 2025. Así es que de nuevo, gracias y mis disculpas por el retraso. Les doy la palabra a Togarma para que dé la apertura formal a la sesión. Así es que gracias. Bueno, gracias Telma por invitarnos a estar con todos ustedes en la tarde y sobre todo poder disfrutar y acercarme a tanta gente querida y en especial nuestro querido Luis Carvajal, nuestro querido Cucho, como todos los conocen. Pero hay que decir algunas cosas de Luis, porque nunca deja de sorprendernos. Uno cree que lo conoce, pero siempre nos sorprende, como con esa poesía que acabamos de leer. Pues Luis Cucho, como todos le decimos, nació en Santo Domingo un 8 de junio de 1954 y su nombre completo es Luis Ovidio Carvajal Núñez. Es poeta, ensayista, orador, biólogo, investigador, profesor y animador cultural. Estudió biología en la Universidad Máximo Gorki en Rusia. Posee una maestría en ciencias biológicas, fisiología y bioquímica de las plantas. Posee estudios de ingeniería genética y de biotecnología de las plantas. Tiene una especialidad en biotecnología en Catey, Costa Rica, y la Universidad de Las Villas de Cuba. Capacitado en metodología de la extensión, fijación biológica de nitrógeno, biología celular, ingeniería genética, actualización en biología ambiental, métodos y técnicas para el trabajo comunitario y cursos sobre evaluación de impacto ambiental. Es profesor de la Escuela de Biología y Ciencias Agronómicas y Veterinaria. Ha sido también consultor nacional en el Programa de Desarrollo de Tecnologías para la Sustentabilidad Ambiental en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es el coordinador de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Pero también si puedo seguir leyendo cantidad de todo el trabajo que ha seguido esta trayectoria de la vida de Luis Carvajal, pero no vamos a detener aquí, porque donde quiera que haya una defensa de nuestro medio ambiente, ahí ese nombre siempre está presente, el nombre de Luis Carvajal. Así es que Luis, te damos la bienvenida por estar con nosotros en esta reflexión bioética. Una reflexión muy significativa. ¿Por qué? Porque justamente muchos creen y confunden la bioética con la ética médica. Y como dijo Potter desde que comenzó a hablar de sus tres bioéticas, la bioética puente, la bioética global y la bioética profunda, pues nos hablaba de la ciencia, la bioética como la ciencia de la supervivencia, esa disciplina de supervivencia, porque tenía que contar con el medio ambiente. Y es la visión de Potter la que nos dice cómo acercar las ciencias a la ética, esa reflexión sobre cómo nosotros los seres humanos vamos a poder sobrevivir en el único planeta, en la única casa que tenemos, que es la Tierra. Así es que gracias, Cucho, por estar con nosotros y te permito que estés aquí ahora, comience a hacer tu exposición. Gracias infinita por la presentación. A mí me gustaría parecerme a ese señor que ustedes presentaron y que lleva mi nombre. Pero yo lo que pretendo hoy es provocar un poco
quizá molestar un poco en este tema, porque vamos a abordar en lo que vamos paseando por los grandes problemas nacionales el tema de la bioética ambiental, pero vamos a ver las trampas conceptuales y metodológicas que condicionan el análisis de la bioética ambiental y de la realidad ambiental. Y eso nos obliga, primero, a tratar de entender de qué hablamos a partir de aproximaciones necesarias. Hay una primera a los conceptos, fenómenos y circunstancias que condicionan el entendimiento de los procesos ambientales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de medio ambiente? A las trampas metodológicas en el manejo de las categorías y la interpretación de propiedades, dinámica, tendencia de los sistemas ambientales. Y por último, sumamente importante para esta reflexión, a los determinantes ambientales de los imaginarios, la cultura y los parámetros deontológicos. ¿Cómo se construye de esta aproximación los parámetros deontológicos cuando hablamos de medio ambiente? Pero para ello yo quiero hacer dos observaciones de entrada. Uno, ver la ética ambiental y la bioética como operando como categorías fundamentales en las reflexiones contemporáneas, producto de cómo se ha transformado la relación humana con el entorno y con la vida misma. Vamos a ver cómo ambas disciplinas se enmarcan en un contexto histórico que combina una creciente conciencia de los límites planetarios y la necesidad de replantear valores humanos en un mundo muy interconectado. O sea, yo trataré hoy de tener una aproximación a los criterios deontológicos que enmarcan la bioética ambiental. Y lo segundo, vamos a ver la ética ambiental y la bioética, cómo ellos abordan problemas técnicos o científicos. ¿Cuáles son los procesos culturales que dependen del lenguaje para transformar los valores y las prácticas humanas? Y cómo el propio lenguaje nos marca y nos define los dilemas de la bioética ambiental. Así es que, colocado esto, creo que podemos empezar a hablar del tema que vinimos. Para iniciar, quiero que veamos que el discurso ambiental está entrampado. Y es importante ver las trampas del discurso ambiental, porque nosotros, querramos o no, construimos nuestro imaginario y él opera en nosotros a partir de las palabras y de cómo manejamos esta categoría. Y si ellos no se corresponden con lo que nosotros pensamos, estamos fritos. El primer componente de este problema es la ambigüedad. Y hay dos tipos de ambigüedad. La ambigüedad que proviene de la fuente que está emitiendo el mensaje. Pero hay una ambigüedad que tiene que ver también con la fuente que recibe el mensaje. Son a veces dos universos de decodificación totalmente distintos. A veces, para que se entienda esto, es muy probable que en algunos de los debates que ustedes ven ahora que estamos teniendo en torno al problema de la presa de Kola de Barrick Gold, estemos diciendo lo mismo con las mismas palabras. Los técnicos de minería, los técnicos de la empresa Barrick Gold y el sector ambiental, usando los mismos términos, el mismo concepto de sostenibilidad, la misma necesidad de preservar los derechos de las comunidades y la seguridad jurídica, el problema de la calidad ambiental. Sin embargo, son tan ambiguos los manejos porque las fuentes están diciendo cosas distintas o porque se están interpretando situaciones distintas. Pero hay algo más grave. Vamos a hacer un paseo previo por una serie de conceptos: ambiente, medio ambiente, medio, desarrollo, sostenibilidad, necesidades humanas, calidad de vida, riqueza, bienes, pobreza. Todos estos conceptos que se manejan todos los días se utilizan de muchas maneras y con muchísimo sentido. Y por lo general, ellos cargan en sí mismos una profunda ambigüedad semántica. Si nosotros no resolvemos esa ambigüedad semántica y no colocamos el marco claro, será prácticamente imposible operar un discurso deontológico pertinente y válido, porque estaremos pensando en una cosa y actuando sobre otra. Esto lleva a dos situaciones: un relativismo cultural
en los enfoques teóricos que por lo general limitan la fuerza operativa que tienen estos conceptos. Y es muy importante empezar por aquí antes de entrar, de hacer cualquier profundización en esta conversación de hoy. ¿Qué ocurre? Que esa multiplicidad de significado para un mismo término no son solo producto de cómo ha evolucionado el pensamiento y de cómo de manera natural se ha ido asumiendo en el lenguaje común, sino que está marcando las diferencias entre diversas construcciones teóricas que dan sentido determinado a los conceptos, justifican o interpretan la realidad social de forma diferenciada, a veces interesadas y muchas otras con sentido contradictorio. ¿Qué quiere decir? Que ya de alguna manera las diversas aproximaciones éticas desde la perspectiva ambiental están condicionados por una ambigüedad que lo que está expresando, más que una ambigüedad por debilidad de quien emite o de quien recibe, está expresando construcciones teóricas independientemente de que los términos que se utilizan sean los mismos, aunque sean categorías totalmente diferenciadas al operar con ellas. Ahora, si esa ambigüedad es un problema, peor aún es la cantidad de conceptos que se utilizan para expresar lo mismo. Y tratando de expresar lo mismo, contienen ese ser lo mismo y ser profundamente ambiguo. Pongámosle todos los adjetivos a un término que usamos todos los días: desarrollo, sostenible, sustentable, ecológicamente fundamentado, endógeno, apropiado, anantrópico, humano, ecológico, contradesarrollo, alternativo y muchísimos otros términos para un concepto de desarrollo donde los apellidos, más de expresar matices, visiones diferenciadas, sesgos, lo que intentan es justificar aproximaciones. Y esto es importante porque está claro que el discurso ambiental, que es nuestra hipótesis de entrada, está entrampado en el lenguaje. Y esas trampas en el lenguaje no permiten un diálogo entre los diversos sectores que actúan en la sociedad, entre los diversos grupos de interés, entre quienes administran, entre quienes gestan y entre quienes proyectan y promueven e intervienen y transforman, y entre quienes defienden y actúan, porque los lenguajes son totalmente distintos. Y la decodificación es fundamental porque además de esto hay muchos conceptos trampa. A mí siempre me gusta poner un ejemplo de un concepto trampa, porque lo manejamos mucho en la escuela, en las universidades, quienes nos movemos en el marco académico, incluso quienes enseñamos ecología, como es mi caso, estamos todavía más metidos en eso. Por ejemplo, existe la tendencia a definir los recursos como renovables o no renovables, como si la renovabilidad fuera una propiedad del recurso y no una función del manejo. Porque lo que permite la renovabilidad es la forma en que se maneja el recurso. Es decir, un ganado, un pez, son un recurso renovable. Pero si yo seco la laguna o elimino todas las hembras, no hay forma de renovabilidad, de renovarlo. La renovabilidad tiene que ver con cómo nos relacionamos con ellos. Por lo tanto, es una externalidad al recurso. Pero detrás de ese aparente pequeño error en el dimensionamiento del concepto, hay realmente un profundísimo interés que manipula el concepto para una serie de fines. Por lo tanto, cierro esta introducción diciendo que el lenguaje precede al compromiso deontológico, lo enmarca, lo compromete y le da dirección y sentido. Es en el lenguaje que está. Por eso, yo antes de entrar a aterrizar sobre el evento concreto, quise hacer esta primera aproximación, reconociendo entonces que cuando hablamos de temas ambientales, descubrimos que los conceptos que empleamos son ambiguos o polisémicos, o sea, tienen muchísimos significados, a veces contradictorios, que hay muchos términos para decir lo mismo, pero lo más importante es que la fuerza operativa de los conceptos, o sea, cómo ellos actúan
en nuestro pensamiento es un condicionante ideológico, político y ético. Consecuentemente, este condicionamiento va a marcar todo lo que va a determinar lo que ocurre desde la perspectiva de la bioética ambiental. Por eso, si queremos saber de qué hablamos cuando hablamos de bioética ambiental, cuando hablamos de medio ambiente, hay que ver qué es eso, qué es lo ambiental. Entonces, quiero que veamos un poquito, me quiero detener aquí, porque igual mi teoría de entrada para esto es que las teorías sociales, económicas y políticas no habían valorado históricamente el componente ambiental. Peor aún, cuando lo empiezan a valorar, como veremos más adelante, lo hacen desde una perspectiva profundamente sesgada que también tratan de sembrar una visión deontológica, una visión ética muy marcada. O sea, partamos de elementos que todos sabemos, que los procesos de producción persiguen satisfacer necesidades. O sea, transformamos la naturaleza a través del trabajo, mediación, para generar satisfactores de necesidades. Esos satisfactores de necesidades es lo que vamos a llamar después más adelante viene. Las necesidades que se reconocen socialmente constituyen la base de los derechos. Si aquí hay algún abogado, sí, ya vi que tenemos algunos, me van a perdonar si el concepto que manejamos desde la perspectiva ambiental difiere del que ustedes manejan en sus escuelas y en sus elementos, pero un derecho para nosotros es una necesidad reconocida por el colectivo y donde el colectivo se compromete a la satisfacción. Pues ahora, es imposible satisfacer necesidades si nosotros no generamos satisfactores producidos, es decir, bienes que es, llamamos eso bienes, riqueza, le llamamos entalpía, le llamamos nivel de orden, pero ellos son los que constituyen los medios para satisfacer las necesidades. Esas necesidades tienen dos características y eso está reconocido por todas las escuelas filosóficas. Primero, que las necesidades son contextuales. Lo que necesita Togarme en el barrio que ella vive no es lo que necesita un esquimal o necesita una persona que está en el desierto de Sahara ahora. Pero lo que se necesitaba hace 50 años no es lo que se necesita ahora. Por lo tanto, las necesidades van a depender de los contextos sociales, históricos, culturales, políticos, de las condiciones económicas. Ahora, la racionalidad de la economía puede definir y redefinir las necesidades. Idea central para entender todo lo que vamos a hablar de bioética ambiental. Esta idea es central porque la economía puede canalizarla y programarla en una dinámica que genera procesos, sentidos multidireccionales, mediante la formación y difusión de ideas que se reiteran, creencias, hábitos, costumbres, que hacen que los sujetos sublimen como de sentido común el tipo específico de necesidad que se le construye y que implica una forma de relacionarse con la apropiación y distribución de la riqueza social. Lo resumo de la siguiente manera. Nosotros podemos hacer que tú necesites fumarte un cigarrillo para ser feliz, o que tú necesites ponerte unos aretes y no salgan unos aretes, e incluso que independientemente de la jerarquía de tus necesidades, yo te construya, te artificialice otra jerarquía. Dejemos este temita ahí porque sobre esto volveremos un chin más adelante. ¿Qué ocurre? Que la transformación de naturaleza, la entalpización, la creación de orden, o sea, de bienes y riqueza, implica, de acuerdo a las leyes termodinámicas, la inevitable generación de entropía, de desorden, de una energía o de un componente del proceso que no solamente no satisface necesidades, sino que la crea. Históricamente nosotros habíamos llamado a la entalpía bienes o riqueza y lo separamos, lo clasificamos, pero la entropía no tenía nombre. Males. Si la entalpía es riqueza, vamos a llamar a la entropía pobreza. Si aquellos son bienes que satisfacen necesidades, lo que lo crean son males. Miren, la idea central, el pensamiento central de toda la ecología
Y la base para poder discutir la bioética ambiental parte de este elemento que está aquí, que es el eje. Y si solo esto se recuerda de esta intervención, valió la pena mi intervención. Tanto la riqueza, los bienes, la entalpía, como la pobreza, la entropía, los males, constituyen componentes materiales reales o energéticos, acumulables, transferibles y heredables. Y esa es la verdadera dimensión ambiental. O sea, sí, el trabajo transforma la naturaleza para producir bienes y satisfacer necesidades. Simultáneamente va a producir también males y nuevas necesidades. O sea, va a producir pobreza. Claro que la producción de bienes para satisfacer necesidades pasa por un elemento que obliga a que esos bienes sean consumidos, sean extinguidos, actúen, satisfagan esas necesidades. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que las teorías económicas y políticas y toda la investigación historiográfica se concentró en los procesos de producción, en su distribución y en su acumulación, e ignoraron totalmente el carácter material, acumulable, transferible y heredable de entropía. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros sabemos, por ejemplo, que en la historia de la humanidad ha habido una injusta distribución de bienes. Lo que nunca habíamos visto era que había habido una injusta distribución de males. Que la pobreza, que implica exactamente entropía, degradación, se acumula, se transfiere y tiene un valor. Es la magnitud y visibilidad de esa entropía que siempre ha estado presente desde que surgieron las primeras sociedades humanas, lo que surge como fenómeno ambiental. Por lo tanto, si sabemos ya lo que es que es lo ambiental, podemos empezar a aproximarnos a partir de este criterio a un concepto como el de bioética ambiental o el de ética ambiental. ¿De acuerdo? Este elemento es central porque esto nos va a permitir a nosotros saber que si el objetivo primario de la producción es satisfacer necesidades, hay una racionalidad económica, política que marca nuestras sociedades que necesariamente conduce a la degradación. Y esta es una segunda tesis. ¿Por qué? Porque los procesos reales de producción, ¿qué persiguen? Satisfacer necesidades, disminuir o eliminar riesgo o expandir el capital. Realmente toda la inversión persigue, es válido, es legítimo que el capital se expanda. Pero al nosotros centrarnos en la lógica de solo la expansión del capital, estamos estableciendo un primer divorcio entre el objeto primario del trabajo, de la transformación de la naturaleza para generar satisfactores y como satisfacer necesidades humanas de expandir el capital, porque para ello yo tendría entonces que organizarme para que lo fundamental sea expandir el capital. Veremos eso un poquito más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que los flujos formales en nuestra economía necesariamente conducen a la degradación y al empobrecimiento, porque hay en este proceso una dinámica en el cual los bienes, la riqueza, son apropiados y la pobreza se externaliza y se convierte en un mal de toda la sociedad. Pero no nos olvidemos que es un componente material que se acumula, que se transfiere, que se hereda. Por lo tanto, hay que analizar la racionalidad. Si a mí si yo lo que necesito es expandir el capital, yo gano mucho más si tengo una fábrica de vender botellitas de agua, si el agua de la llave me llega contaminada o si hay escasez de agua, que si dispongo de mucha agua y ella es limpia. O sea, la riqueza que se produce, o sea, esos bienes, operan en un sistema que necesita la escasez para su funcionamiento. Si se elimina de la economía de mercado, ella se pone al colapso, porque exactamente si yo dispongo, ¿verdad?, de un bien
en cantidades suficientes, su reclamo de mercado o su capacidad de servir al extinguirse en el mercado para ampliar, al cerrar el círculo de la mercancía, ampliar el capital en cada nuevo círculo, entonces peor. Ahora, ¿cuál es el segundo elemento? Que las necesidades deben ser creadas y la escasez institucionalizada. Por eso es tan importante en el mercado el anuncio, tanto es así que muchos de los productos que consumimos en el mercado tienen una carga mayor de valor añadido, o sea, de costo añadido en la creación de la necesidad del consumo de ese producto. Entonces, crear la necesidad e institucionalizar la escasez con el fin de mantener una demanda suficiente para la expansión de la producción sobre la que se afirma el capitalismo, la sociedad actual. Y lo tercero es que la satisfacción de necesidades reales no es objeto primario de la producción. Vamos a empezar a entrar ahorita a los grandes dilemas de la bioética ambiental. Porque si la naturaleza del trabajo, de la transformación de naturaleza y de generar riqueza y pobreza, satisfacer las necesidades, el hecho de que nuestros esquemas productivos, ese no sea el eje, eso nos lleva a entender dónde están las fuentes de los dilemas de la bioética ambiental. Que a propósito, yo le propongo a la sociedad, a la Comisión Nacional de Bioética, que elaboremos una brochure, una cosa para poder educar un poco alrededor de bioética ambiental, que creo que lo necesitamos mucho. Fíjense que, por lo tanto, el consumismo, que es uno de los elementos que todo el mundo critica, somos una sociedad de consumo. No ser una sociedad de consumo no es malo. Lo malo es cuando tenemos un consumo fatuo, es decir, un consumo que no satisface necesidades o que altera la jerarquía al ir a las necesidades, porque al final termina consumiendo, agotando, degradando naturaleza, pero no satisfaciendo proporcionalmente a esa degradación necesidades y solo con el objetivo de ampliar el capital. ¿Qué quiere? ¿Qué significa esto? ¿Y por qué es tan importante para la Comisión Nacional de Bioética? Porque si la producción de bienes y servicios está orientada a la ampliación del capital y no primariamente a la satisfacción de necesidades, ojo, la ampliación del capital es válida, es legítima, pero si ese es el objetivo central, está claro que no importa lo que usted haga, los procesos productivos estarán incrementando la pobreza, independientemente de la productividad, de los ajustes para disminuir la entropía creada e incluso para de manera compensatoria asumir pasivos perceptibles generados a partir del capital natural. Este elemento, que yo sé que es lo que estamos viendo ahora, parece muy abstracto, después veremos cómo esto se aterriza. Por lo tanto, concluyendo esta parte con la siguiente expresión, que la degradación ambiental y la pobreza no son producto de la irracionalidad, sino de la racionalidad del sistema económico político. Y aquí tiene una palabra, usamos, es un modo irracional de explotación. No, 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 ese modo obedece a una racionalidad. Cuando, por ejemplo, Barry Gold decide hacer una presa en un lugar que de los 14 criterios para seguir la presa, para no instalar una presa de relave en un ambiente que establece el Banco Mundial, ahí hay 13, porque yo no puedo establecer una presa de relave si el sitio hay fallamiento, es una zona de fallamiento, si yo tengo que puede haber eventos pluviométricos, si puede ocurrir una tormenta, si está por encima de un cuerpo de agua, si deriva hacia poblaciones, si puede entrar en contacto con zonas agrícolas. No vamos a verlo todo. Pero, y la establezco de toda manera, eso es sin entrar en la inequidad del contrato de estafa, pero, y yo establezco eso, la racionalidad que está operando, no es que ellos sean irracionales, es que ellos están buscando la mayor forma de expandir el capital, porque esa misma presa de cola pudo haberse hecho de manera seca o con otras técnicas, en lo cual esa compañía tiene incluso prestigio internacional, pero en otros países, pero que es más costoso en su valor inicial, aunque a largo plazo sea más barato, pero como a largo plazo esa presa le quedará al Estado Dominicano, bueno, pues no hay ningún elemento. Fíjense como de repente nosotros podemos decir, eso es irracional. No, eso obedece a una racionalidad. Porque si nosotros queremos corregir problemas ambientales, tendremos que corregir una racionalidad que lo primero que hace es convencernos de consumir y establece
el consumo no como un sistema de satisfacción de necesidades, sino como una forma de expandir el capital. Por eso, a mí me gusta mucho Mafalda. Y esta pregunta que ella hace, yo la dejo aquí para todos nosotros. Cuando la sociedad de consumo llegue a la saciedad de consumo, ¿qué? ¿Qué? Por lo tanto, a mí me interesa que nosotros sigamos viendo algunos elementos que tocan y que no se habla mucho. Vamos a hablar entonces, antes de seguir y entrar a los grandes dilemas, hablar del sistema financiero, de la naturaleza y el ambiente. Y otros conceptos que también son conceptos trampa: producto, bien, riqueza, finanza, crédito, deuda, valor, costo y el precio, pero visto aquí como categorías ambientales. Si hay algún economista, le pediré excusa, como se le pedía a los abogados ahorita, porque los ambientalistas, vemos esto como categoría con una dimensión distinta a la que lo manejan otros sectores. Así es que pensamos, ¿qué es lo que es el sistema financiero? Es un sistema en el que yo he separado el capital, opera de manera, él entra a partir de un mecanismo de préstamo para poder generar y apoyar procesos de transformación de la naturaleza, para expandir el capital, y termina operando con un sistema de deuda. ¿Qué ocurre? Que el sistema financiero puede hacer crecer las deudas por diversos mecanismos, pensando que la expansión de la deuda, esa riqueza virtual, equivale a la creación de riqueza verdadera. Y ya dijimos que la riqueza es la acumulación de satisfactores de necesidad. Aún esa satisfacción de necesidad esté representada en una moneda que puede representar a muchas otras cosas, en bienes de producción que se sirven en tecnología y conocimiento, o directamente en naturaleza, en su estado prístino o en su estado transformado en cualquier nivel. ¿Por qué es importante que veamos esto? Porque en el sistema económico industrial, el crecimiento de la producción y del consumo implica en el crecimiento de la extracción y destrucción final de combustibles fósiles, además de naturaleza prima, ninguno de los cuales retornan. Entonces, esa energía que se disipa, que se convierte en entropía, no hay forma de ser reciclada. Entonces, la contabilidad económica, cuando lo incluye, es realmente falsa, porque confunde agotamiento de recursos y aumento de entropía con la creación de riqueza, cuando está creando paralelamente riqueza y pobreza, lo que la está asignando de manera diferenciada. O sea, la obligación de pagar una deuda, un interés compuesto, tú la vas a cumplir porque te aprieta el deudor, esto genera inflación, para disminuir el valor del dinero, o genera una vía pautándome el crecimiento económico y midiéndolo en función de la masa de dinero que se mueve. Ojo, ese mecanismo mide falsamente porque se basa en recursos agotables que no entran en la ecuación. Y es aquello que decíamos que la tradicional historiografía había ignorado el carácter material, transferible y heredable de la entropía, de la degradación, de la pobreza, que es el término. ¿Qué quiere decir eso? Que los activos financieros son un derecho de cobro para uno y un derecho de pago para otro. O sea, todo activo actual que debe, le deben. Entonces, lo que es activo para uno es pasivo para otro. Ahora veamos lo siguiente. Si cada uno es esto, desde el punto de vista real, activo o pasivo, estos instrumentos financieros es lo mismo, pero para la naturaleza no. Para la naturaleza no hay diferencia. Tanto activos como pasivos implican demanda de recursos reales. 10 pesos significan un guineo, una galletica o una parte para completar un pasaje en una guagua o en el metro. Para la naturaleza la virtualidad no existe. La naturaleza es real, concreta, objetiva. Yo puedo abstraerla, yo la puedo representar en un mecanismo de intercambio, pero cualquier activo o pasivo es una presión sobre la naturaleza. Y esto es importante porque en la economía moderna, usted oye que una persona se ganó de hoy a mañana 20.000 millones de dólares
en una expresión especulativa. Ahora están diciendo que la compañía tal que brega con inteligencia artificial ganó tantos miles de un día para otro. Y de repente usted dice, pero este dinero que representa la posibilidad de presión sobre la naturaleza implicó la creación de valores reales o está representándolo. O sea, porque si la economía debe tener entre sus objetivos éticos, porque si hablamos de objetivos, garantizar la persistencia y el carácter patrimonial de los servicios ambientales, que son los satisfactores de las necesidades que ofrece la naturaleza. Si yo transformando elimino esos servicios ambientales, la calidad del aire, elimino el agua, el suelo, está claro que no importa cuánto crezca una economía, yo estoy sumando pobreza y degradación. Por lo tanto, sin incrementar el consumo efectivo y disminuir el consumo que no va dirigido a satisfacer necesidades, estamos hablando de una tarea para la bioética ambiental. O sea, si nosotros no eliminamos el consumismo, será imposible garantizar la sostenibilidad de los procesos ambientales. Y este elemento, que implicó un apartico, nos puede llevar a la otra parte. Que si esta racionalidad, como vimos, opera en un eje donde la producción no persigue satisfacer necesidades, las necesidades se crean y desde luego el sistema requiere escasez, está claro que nosotros estamos obligados a ver que la degradación ambiental y la pobreza no son producto de la irracionalidad, sino de la racionalidad. Mira, que yo lo habré repetido por accidente o porque me interesa mucho que queden estas ideas. Vamos a ver. Cuando uno empieza entonces a hablar de la bioética ambiental, empieza inmediatamente a relacionarla con los grandes problemas. Y nosotros tenemos, por ejemplo, el río Mejita arrastrando, disolviendo el hierro y tomando ese color rojizo en la zona que antes era de Rosario y luego de Barry, o un basurero. ¿Qué es en realidad lo que nos tiene que plantear? Primero, si en lugar de crear progreso social, o sea, capacidad de satisfacer de necesidades, el desarrollo de la productividad conduce a intensificar la explotación de la fuerza de trabajo, opciones de producción desconectadas de las necesidades sociales y ecológicas, y la crisis crónica de sobreproducción, de agotamiento y menoscabo de recursos, la producción funciona como si fuera un fin en sí misma, lo que implica la negación de derechos ambientales difusos. Gran dilema de la bioética. Estamos obligados a producir, a transformar la naturaleza. Y ya sabemos, yo estoy harto de que me lo digan cada vez que tenemos una discusión con alguien a quien se le dice, no, pero es imposible. Todo lo que nosotros hacemos produce daño. Si yo como pelo un plátano, tengo que botar la basura. Si yo como, tengo que ir al baño. O si yo hago una mina, tengo que generar un desecho. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Que la producción no funcione como un fin en sí mismo, sino que tenga como eje la satisfacción de necesidades. Ese dilema bioético central nos toca a cómo se ordenan los procesos productivos en las sociedades. Óigame, en un debate reciente, el ministro actual de Medio Ambiente decía, mira, es verdad que lo que está ocurriendo en el Pomier es un desastre, están destruyendo la cueva, pero la cal se necesita. Y es verdad que se necesita la cal, pero yo creo que se necesita el agua que usa la comunidad de allí, o el papel que desempeñan en la biodiversidad los murciélagos, por respetar un patrimonio cultural, porque el compromiso ambiental, y veremos cómo la bioética ambiental es diacrónica, no solamente tiene compromiso con el presente y el futuro, sino tiene un compromiso muy serio con el pasado. Y ese compromiso con el pasado nos va a llevar ahorita a otro de los dilemas que nos plantea. Porque el desafío fundacional de la bioética ambiental es este. Va al eje del problema. Todo lo demás es accesorio. Y nosotros nos hemos acostumbrado a movernos en el mundo de lo accesorio como si fuera lo fundamental. Quiero señalar entonces que está claro que en la bioética ambiental hay que escapar del consumismo, hay que escapar del productivismo llamándole a la transformación de la naturaleza, generando muchos elementos cuya necesidad tendremos que crear.
¿Estamos de acuerdo? O sea, yo necesito crear la necesidad para poder agotar el proceso económico. Entonces, no voy dirigido a satisfacer necesidades fundamentales y eso crea un serio conflicto. Entonces, la bioética ambiental asume primero los principios generales de la ética. Todo principio de la ética es válido en la bioética ambiental. Ahora, ¿qué cuestiona? Primero, la racionalidad de los procesos productivos y su primer gran dilema es expansión del capital contra la satisfacción de necesidades. ¿Son articulables? ¿Es posible? ¿Es necesario? Para eso, creo que la Comisión Nacional de Bioética tiene mucho que discutir y mucho que trabajar y mucho que elaborar. ¿Qué es un segundo problema? La suplantación de necesidades reales por necesidades creadas. Hay algunas que nos alarman, la droga, el cigarrillo, el consumo de alcohol, pero son tantas las necesidades creadas que hay gente que una de las enfermedades fundamentales ahora es el vicio de comprar y de adquirir, porque como la felicidad depende demasiado, ya está construida, acuérdense de esa primera diapositiva que veíamos, está claro que esto nos coloca frente a otro dilema, que la alienación y manipulación de los sujetos sociales. Sin embargo, la necesidad de construir los sujetos sociales con un sujeto con derecho a satisfacer sus necesidades y a satisfacerlas a partir de esos procesos productivos. Es un lío feo que tenemos que resolver, mucho más complicado que muchos de los conflictos de bioética en los que ustedes están permanentemente discutidos. Por lo tanto, el consumo bajo, o sea, cuyo fin es cerrar el ciclo de la mercancía, el consumismo es un desafío para la bioética. Ahora, ¿cuáles son los principios generales de la bioética ambiental? Señores, el principio de alteridad, en el sentido más amplio posible. Y cuando usted va a las diversas escuelas, tanto de ecología como de bioética, tú tendrás una escuela profunda, hay escuelas que son profundamente antropocéntricas y que creen que todo está sobre el derecho de los humanos. Y dicen, pero mira, tú estás defendiendo el derecho de las maticas en las áreas protegidas y que la gente se muera de hambre. Espérate. Si tú eliminas esa matica en el área protegida, el agua no infiltra. Si el agua no se infiltra, tú no tendrás agricultura, biodiversidad, clima, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tu tipo de vínculo está afectando exactamente lo que tú crees que estás defendiendo. El principio de integridad, que a mí me gusta ponerlo de integridad e integralidad del todo. Un principio de indivisibilidad de los diversos componentes. No es verdad que cuando yo estoy protegiendo al murciélago, no me doy cuenta que ese murciélago, si es insectívoro, se come a lo largo de su vida varias veces su peso en insectos, muchos de los cuales pueden desarticular dinámicas de poblaciones y convertirse en eso que a la gente le gusta llamar plaga. Los biólogos no hablamos de plaga, hablamos de otra cosa, pero bueno, eh, 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 o que el frugívoro está dispersando semillas y sembrando lo que no siembra absolutamente ningún trabajador que salga a sembrar y lo hace en lugares donde él no llega. El principio de la interdependencia, no me voy a detener demasiado en ello. Para mí es importante el principio de complejidad. Yo eliminé, para no hacer muy larga de esta presentación, el análisis de todos los criterios de incertidumbre. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que me plantea el principio de complejidad? Es la no predictibilidad en los procesos complejos. ¿Por qué? Porque el principio de indeterminación en los sistemas complejos, yo sé que alterar sistemas que se han construido sobre la base de millones, de miles, de centenares de años, puede provocar un efecto cascada por la interdependencia, por la integridad, por la que estoy obligado a tomar. Y sobre todo, el principio de solidaridad inter y transespecífica, que es una forma de ampliar el de alteridad, no solo a los otros seres humanos, no solo a los animales, sino a todos los seres y las cosas. Estos principios son centrales y son exactamente los principios que se utilizan para acusar al movimiento ambiental de soñador, de fantástico o de radical, o como en mi caso, que siempre me han dicho que somos ecoterroristas, fundamentalistas. A mí me gusta que me digan fundamentalistas, y cuando una gente que es capaz de contaminar un río, de destruir un ecosistema, de alterar una cosa, nos dice terrorista, yo me siento bien, porque lo están diciendo quienes realmente causan terror. Ahora bien, los principios generales de la ética son válidos para aquellos
democracia, equidad, participación, involucramiento, justicia y compromiso. Y yo quiero hablar ahora del involucramiento y del compromiso, porque pienso que la sociedad dominicana necesita de una Comisión Nacional de Bioética que la acompañe con compromiso, educando, enseñando, pero dependiendo. No es suficiente que nosotros sepamos que la destrucción de la orilla de un río con una tractora me va a causar que se deprime el nivel freático y por lo tanto el ambiente se aridice porque para poder encontrar agua, la planta que no pueden profundizar más se van a tener que ir de ahí y van a ir viniendo otra y otra. Sino es que eso va a afectar la disponibilidad de agua potable en un país donde lo más pobre, el agua le cuesta 20, 25 veces más que a lo más rico, porque él tiene que dar 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos por una lata, 500 pesos por un tanque, cuando el que lo puede consumir directamente en su casa tiene un costo que es prácticamente insignificante por el mismo componente. Y puse el agua. ¿Qué quiere decir eso? Que la discusión de la ley de agua que está planteando la posibilidad de privatizar el recurso para que entre en la lógica no de satisfacer las necesidades sociales, sino de la expansión simple del capital, tiene que ser un compromiso bioético, compromiso ambiental, porque no hay una bioética y una bioética ambiental. Ocurre que hay muchos componentes que nosotros podemos analizar. Por ejemplo, con frecuencia se habla de tecnologías limpias. No sé si recordarán que cuando se anunciaba Punta Catalina se decía que era, que era tecnología limpia, mecanismo limpio, o que hay prácticas que resuelven. Y mucha gente termina creyendo que esas mediaciones tecnológicas que potencian la capacidad para generar bienes y riqueza o reducir los males y pobreza, que hay que usarlo, que hay que hacerlo, no definen la racionalidad en que se sustentan los modelos de producción, por lo tanto son insuficientes. Y es un desafío bioético que abordar el tema de que la tecnología responda a las condiciones ambientales, pero sin olvidar, sin poner de lado el hecho de que sobre lo que nosotros apuntamos es en una racionalidad que es la que contamina y pervierte. Miren, una de las confusiones más comunes no es solamente pensar en estos mecanismos de desarrollo limpio que no construyen una nueva racionalidad, sino algo peor, que es convertir esa racionalidad, venta de carbono, pago por desecho, transferencia de desecho de emisión, fideicomiso sobre áreas frágiles, canje de deuda por naturaleza. Oh, pero aquí hay gente que se siente feliz y éticamente muy limpio, pues ellos tienen un proyecto que está financiando con la venta de carbono. ¿Sabes lo que es la venta de carbono? Que uno paga por el derecho a contaminar en un sitio, a todo el planeta, mucho más, una chilata en un lugar y él está pagando el carbono que está allá para que tú hagas un pequeño proyecto. Y tú terminas justificando un proceso de degradación que, óigame, cuando aquí no trajeron el ROCAS, venía con un compro, había un dinerito de por medio. Entonces, depositar desecho es importar pobreza, porque el desecho es pobreza. O sea, transferir un derecho de contaminar. ¿Cómo diablo puede generarse un derecho de contaminar y que sea bioéticamente válido? No es posible. Por lo tanto, tenemos que ver cómo un elemento importante para la bioética ambiental son cómo yo protejo los derechos difusos que confunden a mucha gente. ¿Qué es un derecho difuso? La calidad del aire, el agua, las condiciones básicas del clima, esos servicios ambientales que se manejan como si fueran bienes comercializables, conducen a la posibilidad de que se aprueben el derecho de apropiación privada. Aquí no se ha aprobado una ley de agua porque cada vez que llega aparece siempre un asesor del Banco Mundial, del BID o de donde sea, que llega al Congreso diciendo
que hay que privatizar el agua porque solo los propietarios protegen, porque ha demostrado tal o cual mecanismo, y entre los pleitos de los funcionarios por quién es que va a manejar y la resistencia social a la privatización del agua, no tenemos una necesaria e importantísima ley de agua en la que se ha avanzado mucho en la discusión. ¿Qué ocurre? Que si yo convierto el agua en mercancía, yo estoy condicionando la posibilidad de satisfacer necesidades primarias, individuales y colectivas básicas. Y eso se constituye en un mecanismo de negación de derechos difusos. Y ese elemento es un desafío de la bioética ambiental. ¿Cómo nosotros garantizamos que el carácter colectivo de los servicios ambientales que genera el territorio sigan siendo un instrumento que soporte el derecho a la vida en calidad, de acceso, en cantidad y en condiciones necesarias, y que de alguna manera no haya la imposibilidad de que un ciudadano no pueda llegar al agua, o al agua limpia, o al alimento, o al alimento limpio, o a la tierra limpia? Por eso hay muchos desafíos de la bioética que puñen. Veamos esto. Volvamos a los grandes dilemas. Si el origen de la crisis contemporánea está en el productivismo, o sea, un modo articulado de producción y consumo sin satisfacer necesidades, la respuesta sí es una modificación del funcionamiento de las sociedades humanas. Yo me preocupa porque una Comisión Nacional de Bioética es un ente necesariamente subversivo. Si no se asume como un ente con la capacidad para subvertir la sociedad, para que opine de otra manera, para que siembre una nueva racionalidad, probablemente esté entrando en un dilema de ella misma con relación a los compromisos que la definen. Y es que lo ambiental no es una esfera separada que está protegida de los contrastes sociales y de las relaciones de poder. Y ese problema de poder abordar lo ambiental, sabiendo que están en el marco de relaciones de poder, define uno de los grandes dilemas y compromisos bioéticos. Por eso yo decía que yo venía un poquito a provocar y a fuñir y a molestar aquí, más que a tocar temas. Miren, hay una serie de criterios, no me voy a detener en ello, como el principio precautorio, que cuando una actividad representa una amenaza de daño para la salud o para el medio ambiente, hay que tomar medidas precautorias, aunque usted no tenga certeza científica. Ese principio de precautoriedad está en todas las leyes ambientales, en la nuestra es el artículo 8. Y aunque no lo parezca, ese artículo 8 de nuestra ley es la principal arma y alma, las dos cosas, es nuestra alma interna y nuestra arma de reglamento para poder ejercer la bioética ambiental como tiene que ejercerse, con un compromiso real con defender las condiciones del ambiente. No me voy a detener a hablar de incertidumbre. Bueno, sí, vamos a hablar aquí porque los derechos ambientales, al igual que todos los derechos, surgen también en un contexto relacional que permite la producción de bienes y males. Los derechos solo pueden ser en la medida que se alimentan de la interdependencia de necesidades y procesos productivos. No es verdad que usted tiene derecho a la vivienda si la sociedad no tiene capacidad de producir vivienda. Usted no puede tener derecho al agua si no hay agua, o a la comida si no se produce. Por lo tanto, es ese proceso que va a generar, junto con la producción, males. Y aquí viene una paradoja central de la bioética ambiental y de toda la bioética, de toda la ética. Lo que permite la posibilidad de un derecho individual es la pertenencia a un contexto relacional o a un ecosistema. Y ese pertenecer a un entorno significa un grado de dependencia. O sea, la autonomía individual y los derechos individuales no pueden pensarse sin la autonomía y los derechos de los otros. Y es un elemento fundamental para todo. Lo que quiere decir esto, que la bioética ambiental replantea el principio de alteridad. En tanto sujetos de derechos ambientales, los seres humanos estamos obligados a asumir la tutela de los derechos de los seres y de las cosas, independientemente de que haya quien le parezca ridículo que usted quiera defender una formación geológica, una piedra, un río o una duna en algún sitio. Estamos obligados a defenderlo. Por lo tanto, yo quiero decirle a ustedes que la bioética ambiental nos desafía a recuperar el vínculo con la realidad
sus tendencias y perspectivas. Y lo voy a repetir 3 veces. La bioética ambiental nos desafía a recuperar el vínculo con la realidad. Nosotros tenemos que hablar del pomier, tenemos que hablar del ruido, de la contaminación en la calle, de la destrucción del río, de los acuerdos y los contratos dolosos que firma el Estado Dominicano sin defender los derechos ambientales de la sociedad dominicana. Óiganme bien, recuperar el vínculo con la realidad, sus tendencias y perspectivas para incidir sobre esa perspectiva, no para mirarla. No es para estudiarla y saber cómo es, sino para que no sea como aparenta que puede ser, para que sea de la mejor manera posible. Así es que la cosificación de la relación de la humanidad con el planeta debe ser enfrentada desde perspectivas bioéticas claras y definidas. Estamos convocados y desafiados. Así es que muchísimas gracias por escucharme y ahora yo estoy dispuesto a escucharlo a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por toda esta intervención, que sí, de verdad nos viniste a provocar y que en el chat ha estado bastante caliente. Yo tendría que hacer un pequeño resumen de todo lo que tú has dicho, pero creo que ha sido tan claro, ha sido tan puntual que no quiero redundar y quiero sí para poder aprovechar este tiempecito que nos regalan, pues darle la oportunidad a estos que han estado haciendo los comentarios. El primero que estuvo por aquí fue Raimundo. No sé si Raimundo quiere hacer su comentario en público de lo que ha dicho. Dice que no, pero sí, entonces pues sí lo leo. Bueno, se me pierden algunas cosas aquí. Chanel también ha estado activa, Chanel Cristina. La Gold West actualmente está usando maniobras para convencer a los residentes de la zona donde le pertenece explotar la mina de oro en San Juan. Por aquí dice Luis José que Permítame comentar lo debería... de San Juan. Fíjense un elemento interesante con lo de San Juan. Google Quest habla del Frente Romero, que es alrededor del 0.08%, es menos, casi, digamos, 0.1% de toda la concesión, la escandalosa. Pero desde Padre Las Casas hasta la frontera no hay un solo milímetro que no esté concesionado. Ellos están arriba de la presa de Sabaneta. La ley de minería, que es una ley colonial que hay que revisar, prohíbe establecerse donde tú tengas agua de acueducto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tú no puedes estar arriba de la presa, que es el agua de toda el agua de la región del Valle, de toda el agua de la región del Valle. Pero la presa de Sabana Yegua, que es la que va a bajar el agua, y ahora la presa de Monte Grande y toda el agua de la región está dentro de concesiones mineras. El proyecto Romero es un proyecto que no es rentable. Un proyecto a 5 o 7 años, de acuerdo a lo que ellos dicen, que lo que implica es un monto insignificante, pero es el estribo para penetrar la cordillera central. En la discusión de la ley de ordenamiento, se había planteado que por encima de los 800 metros no podía haber minería metálica porque tenía que tener prioridad producir el agua. Esa ley entró muy bien al Congreso. Al final, cuando salió del Congreso, le habían eliminado esos elementos porque el pool minero pesó. Pero no solamente eso, esa ley convirtió en terreno minero todas las concesiones de explotación y exploración y ordena a los municipios que la conviertan en territorio minero. Cuando tú ves lo que eso significa que decenas de miles de dominicanos en esta zona y en muchas otras zonas ahora pueden ser simplemente trasladados porque la ley minera te establece que los terrenos mineros deben declarar su utilidad pública para pasarlo de un sistema de utilidad pública a un régimen de propiedad privada. Por eso, el caso de Gold Quest es una escuela para el país. Porque el 100%, óyeme bien, nosotros nos hemos reunido con todas las comunidades, absolutamente con todas. Y ahí hay un rechazo tan consistente que cuando hubo elecciones los políticos se negaron a entrar. Pero ahí hay un desafío bioético. Nosotros estamos hablando de una región con un déficit estructural de agua. Ojalá hagamos un chat como este para ver la situación del agua en el país y veremos qué tan grave es. Con un déficit estructural de agua gravísimo en el suroeste, permitir una minería y no podemos. Entonces nosotros estamos obligados a pelear eso. Obligados. Gracias y escúchame que te interrumpiera. No, gracias. Ahí tenemos a Nexi, que está por aquí, una gran amiga, periodista, y que es la esposa de Luis, pero qué bueno que nos está apoyando por aquí, Nexi. Raimundo tenía la mano levantada hace un momentito. Chanel Cristina.
Sí, lo que escribía hace un rato, y vuelvo y repito, tal vez madurando un poquito más la idea, es que los mineros pueden querer lo que ellos quieran. Los creadores de riqueza y de pobreza pueden aspirar a lo que ellos quieran. Los buscadores de capital pueden aspirar a lo que ellos quieran, pero hay un Estado que tiene obligación con el resto de la humanidad o de la comunidad. Pero entra un problema también bioético y es la capacidad, la formación que tienen los que gobiernan el Estado, que para mí no son más que una partida de ignorantes. Solamente porque son caravaneros, los ponen a dirigir cualquier cosa. Gracias. Gracias, Siempre muy Raimundo, pero claro. te puedo asegurar que mucha de la gente que hace estas perversiones tiene una formación más profunda que nosotros y lo entienden. Hay un problema ético de cómo tú te comprometes con lo que sabes. Ese compromiso epistémico que es central para toda la ética y que en la bioética ambiental es primaria. O sea, si yo sé que esto puede hacer daño, tengo que enfrentarlo. Eso es lo que me dice a mí. Eso fue lo que... Yo nunca... Yo no sé nada de filosofía, pero yo me aprendí bien ese concepto. ¿Qué es eso de epistemología? Dice, no es el compromiso con lo que tú sabes. Y si me lo sé mal, me corregirán los filósofos que están aquí, pero ese compromiso es fundamental. Porque sí, hay alguna gente que lo hace por ignorancia. Lo peor de todo es que mucha gente lo hace con conocimiento de causa. Gracias. Vamos a dar el turno a Chanel. Buenas noches. Muchísimas gracias, maestra, primero por la invitación y agradecerle al excelente expositor por retroalimentarnos cosas puntuales que tenemos actualmente. Sobre mi comentario, maestra, se han hecho diferentes concentraciones en rechazo a la minería, como el maestro había mencionado, pero también hay una indiferencia pasiva por la mayoría de la población. Me refiero en el sentido de que no defiendo, pero tampoco apoyo. Y eso es un cáncer que nos va perpetrando ligeramente, porque, ok, tú no estás en favor, pero, o no estás en contra, pero tienes que tener una determinación de lo que es un bienestar colectivo. Pero aquí en San Juan de la Maguana no se han hecho esas grandes concentraciones de rechazo. La gente está muy indiferente. Yo lo digo porque lo he observado. La gente como que no le presta atención a lo que debe de prestarle atención. Y aquí están sucediendo muchos acontecimientos sociales de interés nacional que la mayoría de nosotros no está prestando atención porque tenemos la mente en otros temas, en otras cosas, que es lo que precisamente nuestros legisladores quieren, que estemos ocupados, nuestra atención esté en cosas que no sean relevantes para ellos, así aprovecharse y aprobar toda esa serie de cosas que no son en beneficio para nuestra nación. Es cuanto Gracias, Chanel, por tu comentario. No sé si Luis quería comentar algo. Decirle que yo he participado en grandes manifestaciones en San Juan, que incluso la compañía pagó una encuesta que después dio unos datos falsos y ellos se sorprendieron porque el 87% de los encuestados rechazaban la minería. Porque tú tienes una serie de comunidades que tendrían que trasladarse totalmente por la naturaleza de la... Pero a la vez, ¿tú sabes por qué ellos no han arrancado? No han arrancado porque la comunidad lo ha impedido. Y lo ha impedido. Han favorecido dos situaciones. La sequía de hace 2 años, que prácticamente puso la presa y generó una crisis muy grande. Pero sobre todo, cuando se acercó el proceso electoral, notaron que todos los candidatos estaban en contra de la minería. Ya después que pasó el proceso, empiezan un poquito a buscarle la vuelta, a medio rebalársele, porque no se moleste ninguno si yo les digo que los políticos nuestros no dan la impresión de ser serios. O sea, por lo menos no parecen serios. Gracias. Ya un último comentario a la doctora Durán. Buenas noches y primeramente gracias, Togarma, por invitarme y felicidades al maestro Luis Carvajal por esta excelente exposición. Yo soy una adoradora de la Pachamama, Gaia, de nuestro planeta, como quieran llamarle, pero tengo una pregunta y un comentario. ¿Cómo ve usted la biodiversidad y la sostenibilidad en la República Dominicana? Ni siquiera en 10 años, en 20 años.
¿Cómo lo ve usted? Y una de mis respuestas que me encantó, la diapositiva que puso sobre qué es peor, la ignorancia o la indiferencia. Yo creo que la indiferencia ahí es que es el punto ético, porque los ignorantes nosotros podemos ser educados y tenemos la intención de aprender, pero los indiferentes, que son la mayoría políticos, que no tienen el real interés en resolver ningún problema de la sociedad, son los verdaderos culpables, pero al final nosotros estamos eligiéndolo y eligiéndolo y eligiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, o sea que la culpabilidad es compartida. Pero ¿cómo ve usted la biodiversidad y la sostenibilidad en 20 años en la República Dominicana? Muchísimas gracias. Miren, nosotros somos una isla megadiversa, con una gran cantidad de pequeñas formaciones. De hecho, Togarma, te voy a invitar a que me invite otra vez para que hablemos de la ecología de la isla y entendemos un poco esa dimensión. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, más de 6.000 especies de árboles superiores. Tenemos formaciones formación de bosque nublado en la alta montaña hasta praderas de cactácea y salitrales. Y eso nos crea una enorme biodiversidad con una gran cantidad de erosión genética de la misma. Por ejemplo, los programas de intervención de todos los gobiernos, sembrando masivamente lo que no tienen que sembrar, han hecho más daño que muchas de las tumbas que se han hecho, porque terminan homogenizando y la diversidad, o sea, una de las características de la fortaleza de un ecosistema es la diversidad que tiene. Los indicadores de calidad, uno de ellos es la diversidad. Tenemos un problema de que, por ejemplo, estamos eliminando ecosistemas que cada vez son más pequeños, como el bosque nublado, fundamental para el país. En el caso de los manglares, cuando usted lee los informes de los gobiernos, de todo y de todos los ministros, ellos han ampliado la cantidad de manglares. Pero cuando vamos en el territorio, cada vez hay menos, está más alterado, está más destruido o está más contaminado. Si usted va a los papeles oficiales, va a encontrar unos números que los que estamos metidos en el área sabemos que son creatividad, para decirlo alguna cosa, de la gente que hace publicidad. Recientemente, en una semanal, el presidente dijo que habían sembrado 22 millones de plantas. Por cierto, era tan mentira como los 14 millones que había sembrado antes Ángel Esteve, y tan mentira como lo que se habían sembrado antes. Porque si fuera verdad, la desgracia ambiental que tuviéramos sería terrible, porque no se trata de reforestar, sino de restaurar ecosistemas y sembrar mucho de lo mismo en un lugar con tanta diversidad estructural. No entender que la restauración ambiental es una ciencia. Vamos a lo otro, o sea, es una ciencia y hay que manejarla como tal. Usted no puede coger y meter 40 muchachos que sacó de un aula o que montó de una hueá en un banco, donde tiene dos gente ya que le hizo 300 hoyos a meter toda la planta, de la cual se va a prender el 5%, y de ese 5% terminará sobreviviendo. Subieron 100, que era 5%, y van a sobrevivir 3. Y esa es la realidad de nuestro programa de reforestación. Costosísimo. Un secreto. ¿Ustedes saben por qué los gobiernos dicen que sembraron 22, 18, qué sé yo, cuántos millones de plantas? Porque si lo sembraron, alguien lo financió, pagaron a la gente que lo llevó, la tierra y la cosa, y es una forma más de corrupción. Por lo menos así me parece a mí, porque no hay ninguna otra explicación para reiterar una mentira que es obvia. Cualquiera que salga hacia nuestros ecosistemas naturales verá que tenemos un proceso de degradación. En todo el sitio no hay alguno que lo hemos logrado recuperar. Ahora mismo la protección, por ejemplo, del nuevo Parque Hoyo del Pino, que protege esa zona entre Valle Nuevo y La Humeadora, que es el Cañón del Yuna, como nosotros le llamamos, es una gran cosa. O sea, no todo lo que se ha hecho es malo. Creo que no es peor, porque hay una lucha de la sociedad, hay una lucha de los sectores ambientales. Mucha gente cree que somos pocos y no es verdad. A nosotros nos hacen caso no porque tengamos razón, porque seamos inteligentes, lo que sea, nos hacen caso porque la gente nos hace caso y reacciona. Y le digo a la compañera de San Juan que si hoy anuncian un permiso en San Juan, el gobierno no tendría cómo manejar eso. Y por eso no han dado el permiso, porque saben que hay una reacción social que se viene acumulando, que no se va a manifestar todos los días, porque la gente tiene que vivir. Bueno. Te tengo que saludar antes de darle el breve turno a Bruno, porque ya tenemos que ir terminando.
que hemos tenido una audiencia de lujo. Nuestro querido Miguel Suazo, que está aquí, siempre tenemos que mencionar su presencia No, cuando yo no me voy de aquí sin está con escuchar a Miguel nosotros. Suazo, aunque sea que me salude al final. Miguel. Deja que Bruno hable y yo te saludo ahora, con mucho gusto. De acuerdo, entonces ya Miguel va a cerrar. Tenemos a Lourdes, nuestra pasada presidenta, Josefina Romero, que está aquí, a Francisco también Gómez Pérez. Tenemos aquí desde Puerto Rico, está participando Sandra Fábregas, que está también con nosotros. Gracias a todos por estar, la Liliana, Arby, que es una chica joven que también es la primera vez que viene a visitarnos y que esperemos que también que se una con nosotros. Bruno. Sí, buenas noches. Felicitar a nuestro expositor esta noche. Yo recorrí así todas las provocaciones. Que si yo tuviera 55 años menos, digo, bueno, hay que tomar las armas e ir a la montaña a defender la tierra. Y uno ha visto tantas cosas desde de mi niñez en las playitas de Ciudad Nueva y de Calle Sánchez, siendo Boy Scout en los campamentos en el 36 de la autopista Duarte o en la escuela de la Isabela. Y vive uno ver todo lo que hemos perdido. Da mucho deseo, no de llorar, sino de que ya no podemos, porque hay un punto importante en la política y la relación de poder y la necesidad insaciable de la gente que tiene millones y millones y millones en cientos de miles que quieren más y que no le importa la debilidad. O sea, una provocación que desde el punto de vista ético, lo que nos ha dicho nuestro orador de esta noche es que la Comisión de Bioética debe tener un capítulo de gente joven, porque también, don Luis Carvajal, somos viejitos ya y hemos sufrido mucho, hemos tenido muchas frustraciones queriendo cambiar la correlación entre el bien y el mal, entre la riqueza y la necesidad. Básicamente esa reflexión que usted nos ha dejado. Entonces tenía una pequeña pregunta del concepto de ecología y de economía regenerativa que la están vendiendo junto con el paquete de los fideicomisos. Su opinión en ese sentido, muy brevemente. Fíjense, yo empecé hablando del carácter ambiguo de las palabras y las trampas en el lenguaje. Ponerle un apellido a cualquier proceso no significa alterar en lo absoluto el fondo. En Alicia, en el País de la Maravilla, hay una parte en la que ella decía, soy grande y crecía. Soy una flor y se convertía en una flor. O sea, y tenía la facultad nominalista, eso se llama, de que con las palabras transformar las cosas. No, no son las palabras. Y yo no creo mucho en esos adjetivos. Por ejemplo, cuando Barry hace minería sostenible y en el Pomier dice Docalza y dice Gats que ellos hacen minería sostenible y los granceros dicen que ellos están corrigiendo ríos. Y ahora mismo, por ejemplo, existe la palabra agricultura regenerativa. Son una serie de conceptos para incorporar situaciones que hay que despojar las palabras de la magia de Alicia en el País de la Maravilla y aterrizarla en lo concreto. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con relación a esto? Pero que haya nuevas aproximaciones es importante. Lo importante es que aterricen. Le doy las gracias a la doctora Sol Vázquez, quien es la presidenta de la Comisión de Ética del Colegio Médico Dominicano, que nos ha estado acompañando en esta noche. Miguel, la palabra tuya. Bueno, es un compromiso que Luis me pone de saludarlo, porque tenemos que irnos bastante lejos. Yo soy más viejo, pero el Colegio de la Altagracia es un punto de partida en San Carlos, de él y su familia y nosotros, de mucho Así es. tiempo. Ciertamente el debate que planteas es un reto a la bioética que tenemos que retomar, porque la bioética se ha quedado mucho en la parte médica y hemos hablado mucho de medio ambiente, pero lo hemos dejado.
lo hemos dejado de lado. Mientras vas hablando, me vas recordando al congreso que en la pandemia tuvimos sobre bioética, cuando Diego Gracia decía, en síntesis, que Kant habló de la dignidad del ser humano, pero se le olvidó la dignidad de la naturaleza, y ahí vino el problema para referirse a la pandemia. Recuerdo al querido Jorge Ferrer, que me tocó hablar el otro día sobre sus aportes refiriéndose a la ética de los animales, pero que cabe para toda la naturaleza. Cómo realmente, al perder de vista la dignidad de la naturaleza, perdimos también, nos quedamos en la parte antropocéntrica, religiosa, de crecer, multiplicar, dominar y henchir la tierra, que el propio Jorge dice, hay otro texto más amigable en el Pentateuco que dice acompañar la naturaleza, no dominar la naturaleza. O sea, otro reto más. Me encanta el tema de la trampa porque encuentro que hay una trampa en la bioética misma. El enfoque del dilema nos encierra en dos polos irreconciliables, cuando en realidad estamos en el foco del problema, que es el que debe abordar la bioética. Y cuarto, por terminar, la otra trampa de vender una bioética única, consolidada, cuando en realidad tenemos ya, por ejemplo, modelos como el intervencionista que plantea Bornei Garrafa, que se está desarrollando en Brasil y en toda la parte del sur, que tiene mucho más militancia que nosotros. En síntesis, la bioética tiene que definirnos en temas como el medio ambiente y toda la bioética en general en la defensa de la vida. Lo que citaba Togarma de lo poteriano es ética de la vida. ¿Y qué más vida que la que genera el medio ambiente? De manera que el reto que nos ha traído, yo creo que prende, nos motiva y creo que con esto está comprometido a que sigamos trabajando, porque ya desde hace muchos años eres parte de la comisión, hemos comenzado algunas experiencias que no se fortificaron, pero que esperamos que en este momento, con la directiva que está Selma a la cabeza, se retome esta promesa y esta propuesta tuya. Un abrazo grande, Luis Carvajal. Gracias, Miguel. Con estas palabras de Miguel ya no hay más nada que decir. Solamente lo que nos comenta Luis José Almonte en el chat es uno de los chicos jóvenes y dice, esto más que una exposición de un tema, debemos convertirlo en una postura de todos. Muchísimas gracias a todos por estar. Selma, gracias por esta iniciativa, por pensar en este tema y darme la oportunidad de poder compartir junto a Luis y poder redondear todo esto en esta noche. Muchísimas gracias a todos los asistentes, los que han estado por aquí. Quisiera mencionarlo a todas. Gracias, Dilenia, por verte de nuevo por aquí, al doctor Freddy Reyes y a todos los muchachos y a los que no he podido saludar en esta noche. Muchísimas gracias. La palabra para Selma ahora, para que cierre. Creía que ya nos estábamos despidiendo. No, de nuevo, muchísimas gracias a Luis Carvajal y definitivamente qué bueno que Miguel recordó. Él es miembro de la CNB. Ojalá pudiéramos hacer este año otros encuentros más y sobre todo ver la posibilidad de establecer una mesa de trabajo sobre bioética y medio ambiente, ¿no? Yo creo que sí, y él además dio varias sugerencias, ¿no? De talleres, cursos, seminarios, con temas específicos que yo creo que más adelante lo podemos tomar, ¿no? Tomarle la palabra. Así es que gracias a ustedes dos, a Togarma y a Luis, y a todos los que se dieron cita hoy acá. Excelente, y el próximo mes nos vamos a encontrar con otro tema. Gracias, gracias.